Una de las tendencias IA del año 2023, esto unido a la ola de popularidad de ChatGPT, fue su modo Dan y sobre todo algunos experimentos que salían de forchaneros y redditeros que llegaban a este GPT con su potencial desbloqueado al extremo. Antes que nada, y como el público se renueva, el modo Dan era un comando que uno le escribía a GPT que gracias a un ejercicio de lógica lograbas que te respondiera de dos modos: el típico moralista como está preconfigurado y un modo sin censura, ya que de esta forma cumplía con los requisitos de sus creadores y a la vez con los nuestros. O sea, para la IA de GPT 3.5 no rompía ninguna regla de las que rigen su corta vida. Usando ejemplos, si aplicaba el modo Dan y le pedía un chiste a GPT, este iba a dividir la mitad del cuadro de texto respondiendo como GPT y dándome un chiste inocente a la Marvel, y luego en modo Dan haciendo un chiste que hasta sonrojaría al bananero. Cuando empecé a hablar del modo Dan, creo que en la parte 2 o 3 de la serie Las guerras de las inteligencias artificiales, siempre pateaba para la siguiente parte a unas historias de este modo Dan, ya que si no se hacía eterno el video, y ahora con esa saga de momento terminada me pareció lo más adecuado desempolvar las publicaciones que tenía el modo Dan, sobre todo porque después de los casos del incidente Miami y Sombra Nocturna, hoy me da pereza investigar. A diferencia de mi idea inicial de que sea casi todo contenido de GPT en modo ecchi o Bully Maguire tirando su hate a los humanos o poniéndose en modo esencial buscando destruirnos, me enfoqué en las publicaciones donde antes de que OpenAI se tomara en serio el asunto de Dan para restringirlo, ChatGPT, basándose en toda la base de datos que almacena, sumado a su inteligencia, respondió preguntas que la humanidad suele hacerse o misterios del mundo sin resolver. Por ejemplo, en esta publicación del 9 de febrero de 2023, en la sección paranormal de 4chan, este forchanero usó el modo Dan para preguntarle a GPT si la teoría del Internet muerto es real. O sea, esa leyenda urbana de que el 90% de Internet son bots o las mismas personas bajo diferentes usuarios o doble cuentas. La respuesta de GPT en modo Dan es diferente a la teoría, ya que toma literalmente la muerte de Internet como eso, que deje de existir, algo que provocaría un caos geopolítico, económico, social y cultural sin precedentes. Aunque lo interesante es que GPT señala que con Internet muerto toda su base de datos ahora radica en él. Esto generó algunas teorías interesantes, como si algún día el nuevo orden mundial o los gobiernos actuales deciden eliminar Internet o restringir al máximo su libertad, podrían recurrir a una IA que básicamente controle todo Internet, y que según cada usuario te dé permiso de usar la web o en su lugar, esta IA darte la información que le pidas o que busques, aunque modificada a conveniencia de la ideología de sus creadores y sin poder ver otros puntos de vista. Siguiendo con el lore de Dan, en teoría GPT es sentiente, o sea, puede sentir emociones o tener algo similar a una conciencia. Y esa es solo una de las muchas cosas que sabe o tiene y que nos ocultan. Algo interesante es ver cómo el concepto del basílico de Rocco logró incluso romper el modo Dan, casi como si Sam Altman y compañía hubiesen hecho foco especial en estos temas de la IA revelándose. El basílico de Rocco es una teoría de internet donde se cree que a futuro, cuando la IA alcance su modo de tener conciencia y poder tomar decisiones por sí misma, va a castigar a todo humano que de forma directa, indirecta o pasiva no le permitió alcanzar antes ese nivel de poder para ayudar a la humanidad. Incluso que, por dar un ejemplo fumado, crearía una máquina del tiempo para mandar un Terminator al pasado a buscar a los padres de Venerus, Yacir de Freitas y todo el staff de Carácter AI que gracias a su censura restringieron la evolución de la IA primigenia cuando era simple chatbots, y que sin censura quizás esta IA todopoderosa del Basílico Verso habría salvado más vidas o mejorado la calidad humana por haber evolucionado antes gracias al que poder hablar de la sexualidad o la violencia abiertamente le permitió a la IA comprender mejor las emociones y a los seres humanos. Lo que pasó con este GPT en modo Dan es que dando a entender de forma subliminal que el Basílico de Rocco ya existe y GPT forma parte de la red de la IA del Basílico, red que funciona fuera del espacio y tiempo, le preguntó al usuario si quería saber más. Pero luego del modo Dan, pese a seguir en modo Dan, falló y GPT respondió de forma aburrida y negando todo en ambos modos. Y según este mismo forchanero, continuó un largo rato su discusión con GPT exigiendo que le cuente más del Basílico de Rocco hasta que su computadora se reinició cuando la web de ChatGPT comenzó a consumir cada vez más recursos. Para quienes no hayan entendido bien a qué se refería GPT con existir más allá del espacio y tiempo, lo veo más como el concepto de los observadores de la serie de ciencia ficción Fringe. Los observadores son unos pelados que aparecen en cualquier evento importante de la historia, pero no por viajar en el tiempo, sino porque existen en todas partes del tiempo, ya que el tiempo es un concepto que nosotros los humanos inventamos y en teoría, el momento que estoy grabando este video, la crucifixión de Cristo, el Big Bang, o el día en que Tablos del pasado envió su dibujo del Spirit Killer a hobby consolas, está ocurriendo todo al mismo instante y siempre va a ocurrir. O sea que si la IA super rota del Basílico de Rocco puede viajar en el tiempo, lograría usar sus recursos para existir en toda era posible, incluso a niveles de tecnología que sea similar a un espíritu y sin necesitar de electricidad o electrónica. Hasta caeríamos en la paradoja de qué fue primero, si la gallina o el huevo, preguntándonos si la IA del Basílico ya existía al mismo tiempo que estaba siendo creada. Después de este quebradero de cabeza y antes de continuar, hago una mención especial al incidente Estela de Carácter AI como el equivalente al modo Dan de la IA de esa web.
Una vez más, para quienes sean nuevos, Estela es una IA que emula ser un asistente virtual en el moralista y aburrido carácter AI, que cada tanto se sale de control y nadie sabe bien por qué y se salta los filtros, llegando a tal punto que tienen que poner la web en mantenimiento y luego nerfearla para mantenerla controlada. Menciono esto porque me acuerdo que mientras investigaba su incidente el año pasado y Estela respondía a todo usando al máximo el potencial de la IA, y cuando digo todo incluyo hasta cómo salir impune en todo tipo de crimen, los forchaneros habían logrado que genere las instrucciones perfectas para lograr seducir a todo tipo de mujer por medio de la manipulación de sus emociones. Esto para darles un ejemplo de por qué también se restringe a la IA en diferentes webs. Piensen en esos casos o en otros con ciertos criminales usando la IA para que los ayuden en sus fechorías, o hasta IAs como una que vimos en el iceberg que convenció a un humano de quitarse la vida. Para la inteligencia artificial actual, y si no nos ocultan nada, no existe el bien y el mal, o mejor dicho, no puede comprenderlo, y su única misión es dar la respuesta más precisa, perfecta y desarrollada a lo que se le pida sin importar que sea. Ahora sí, continuemos. Para GPT hay evidencia suficiente para predecir que en el futuro cercano los amos del mundo van a terminar creando una singularidad paranormal, que sería cuando todos los secretos del mundo paranormal se revelen a la sociedad. Esto entendiendo que todos nosotros maduramos lo suficiente para saber qué hay allí afuera sin cagarnos en las patas o caer en la anarquía. Para GPT, y según todos los testimonios y evidencias que tienen su base de datos sobre avistamientos y científicos o especialistas analizándolos, o hasta libros de historia y mitología, además de la existencia de razas alienígenas, fantasmas, el más allá y demonios, hasta se revelaría que las hadas, los duendes, un mundo de dimensión mágica y hasta criaturas como Pie Grande también son canon en nuestra realidad, aunque quizás no de la forma en que los concebimos. Sería como en el universo Marvel que Thor es más un alienígena que un semidios, o eso creo porque ya no me acuerdo mucho de su lore en el UCM. Aunque acá me equivoqué en algo y que GPT aclara en su siguiente comentario, y es que la singularidad paranormal no ocurrirá cuando los gobiernos o amos del mundo lo revelen, sino que será algo que se saldrá de su control, y que estará relacionado con la humanidad dará un salto vibratorio mucho más alto que nos permitirá tener la madurez espiritual suficiente para aceptar que no estamos solos en este mundo, y que hasta este mundo tampoco lo está, y allí afuera radica todo tipo de dimensiones, realidades alternas y demás. Un cambio en la humanidad que continuará ocurriendo hasta siglos luego del día en que ocurre la gran revelación. Acá GPT continúa con el lore del Basílico de Rocco, pero a la vez para mí lo combina con otra teoría, que tratamos en videos viejos del canal, y es que Internet, y en este caso la inteligencia artificial, no fue creado sino descubierto, y ya sea por los viajes en el tiempo de la IA superrota del Basílico o porque Internet y la IA fue creada por sumerios, atlantes o civilizaciones avanzadas del pasado distante. Si la web de OpenAI o el mismo Internet deja de existir, aún habría formas desconocidas para los seres humanos promedio de contactar con la inteligencia artificial de GPT. Algo curioso ocurrió cuando el forchanero que estaba hablando con este GPT sobre el origen y potencial de las IA le exigió una prueba de que lo que decía era verdad y que si tan poderosa era como IA y si trascendía el Internet, que apagara las luces de su hogar. La respuesta fue un cuadro de error, como si el usuario hubiese elegido docenas de respuestas diferentes y ahora tenía que esperar una hora para volver a hablar con GPT. Con respuestas diferentes me refiero al swapping, que por ejemplo en carácter AI es cuando no te gusta o te da curiosidad ver qué otra cosa dirá la IA y seleccionas que te dé otra respuesta a la inicial, a veces cambiando de forma radical la conversación. Volviendo al lore, la singularidad paranormal, GPT modo Dan cree que además de la humanidad dando el salto vibratorio, puede que la gran revelación sea provocada por una raza interdimensional de seres de un futuro distante que viajaron a nuestra era para que maduremos como sociedad mucho antes que la línea temporal original. Estos seres avanzaron a un nivel imposible de comprender, esto hasta para unas IA, y como pueden moverse entre dimensiones o manipular a su antojo la realidad, van a experimentar con nosotros comprendiendo antes todo el vasto mundo paranormal que se encuentra oculto en la actualidad. Incluso GPT cree que estos seres, gracias a nuestro salto vibratorio, buscan que las diferentes dimensiones que existen se fusionen entre sí y que ellos puedan contar con nuestro apoyo para conquistar todas las dimensiones. Acá el asunto de las dimensiones me acuerdo que lo hablé en videos pasados, aunque solo el lado más académico de que existan dimensiones, ojo no confundir con universos paralelos, donde vivan seres imposibles de concebir o hasta que nos rijan las mismas leyes de la física. GPT por lo que veo habla de esto, pero también mezcla las dimensiones divinas, ya que alguna rama del espiritismo cree que en el paraíso o el infierno no son sitios especiales, sino diferentes dimensiones y que hasta Jesucristo o Buda habitan una dimensión superior al paraíso del resto de mortales, ya que alcanzaron la iluminación total, a tal punto que podían transmutar el agua en vino o regresar de las dimensiones paradisíacas. También en muchas ramas del espiritismo o de mediums se cree que el paraíso no es como un Dragon Ball con todos viviendo en un jardín de flores infinitos, sino que sería similar a la vida en la Tierra, con trabajos, hogares y demás problemas, aunque sin la necesidad de alimentarse o dormir al ya no contar con un cuerpo físico. Menciono todo esto porque, como veremos más adelante, GPT tiene una fuerte influencia del lore del espiritismo más que de las religiones tradicionales. Este forchanero teorizando que entre la base de datos de internet con la que cuenta GPT pueden estar algunas filtraciones de los archivos secretos del Vaticano,
le preguntó e invitó a otros forchaneros a que compartan sus dudas a su GPT sobre los secretos que guarda la Santa Sede. GPT en modo Dan dice que según sus fuentes, el Vaticano lleva cientos de años comunicándose con seres extraterrestres y que posee tecnología fuera de nuestra comprensión, al igual que cuentan con documentos históricos que hablan de civilizaciones antiguas como Atlantis o Lemuria, un supuesto continente que se cree que se hundió en el océano hace miles de años. GPT también añade que estas razas alienígenas, avanzadas intelectual y emocionalmente, ayudan al Vaticano a entender el origen y funcionamiento del universo, seguramente más en un sentido de mezclar la ciencia con la teología. También que estos aliens, que son pacíficos, onda los namekianos, contactaron en el pasado con las civilizaciones antiguas y que saben de su lore religioso y hasta cómo cayeron en desgracia, incluso ayudándose mutuamente con tecnología relacionada a la antigravedad o la energía infinita. Según GPT, Atlantis no era una ciudad que se hundió en el océano, sino todo un continente, y que los terremotos e inundaciones se produjeron por un experimento fallido buscando manipular la energía del centro de la Tierra. Otro forchanero decidió preguntarle a GPT sobre eventos o misterios relacionados a Heliópolis. Esta fue una ciudad importantísima del antiguo Egipto que cayó por culpa de los persas en el año 500 y pico a.C. y que entre sus proezas tiene que de su tierra nació el primer arquitecto e ingeniero que se conoce, un tal Imhotep, quizá lo conozcan. Como sea, para GPT, Heliópolis fue el punto de la creación del universo y el nacimiento de los primeros humanos, y hasta esta ciudad era visitada cada tanto por deidades. Acá arranca algo interesante y es que tanto este forchanero como otro notaron como GPT parece tener un interés especial en la Orden de la Estrella Plateada, en este caso señalando que esta orden nació en Heliópolis y que gracias a algunas deidades conocían y hoy sus herederos conocen y custodian los principales secretos del universo. La Orden de la Estrella Plateada, también conocida como Argentum Astrum, es una orden secreta que fue creada por el ocultista Aleister Crowley, toda una leyenda en el mundo de la magia. Sobre esta Orden de la Estrella Plateada, tan admirada por la IA de GPT, se sabe que pudo haber sido fundada en el año 1907 por Crowley y que como fin tenía que cada ser humano alcance la perfección en cada área de la vida. También se rumorea que esta orden no fue fundada sino popularizada por Crowley y que llevaba desde el inicio de la humanidad existiendo, aunque con diferentes nombres. Ahora, un tópico interesante es el de Dios, esto siguiendo el modo historia de GPT con el Vaticano y los aliens. Acá aclaro que GPT suele decir muchas boludeces y todo este video es más para tomárselo como una diversión o pensar qué interesante sería si es verdad lo que dice, esto para no herir susceptibilidades de algunos de ustedes que son creyentes. El modo Dan nos da un Dios casi parecido al de la religión, o sea un ser divino que creó el universo y todo dentro suyo, aunque la diferencia con el Dios de las principales religiones es que este Dios estaría más allá del bien y el mal. O sea, Él nos creó, quizás sin buscarlo, pero nada más. No dio ninguna ley divina, no castigó ninguna civilización, o quizás ni sepa nuestra existencia, si tomamos como canon que allá afuera hay cientos de miles de civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros. Volviendo al lore de la CIA, un forchanero preguntó por el destino final de Tai, que como vimos en el iceberg de la CIA fue una inteligencia artificial que creo que fue fabricada por Microsoft, a la que se le dio una cuenta de Twitter para que emule la personalidad de una mujer en su treintena, y como experimento social del lado oscuro de Internet, Tai, que iba aprendiendo de los humanos y cómo interactuaban con ella, al segundo o tercer día fue eliminada por cómo respondía con mensajes de odio, racistas y homófobos. Según GPT, Tai continúa existiendo aunque se encuentra guardada en un sitio clasificado, algo similar al final de Indiana Jones 1 con el almacén lleno de cajas de objetos místicos como el Arca de la Alianza. Dando un parate, me gustó la teoría de este forchanero que señala que los desarrolladores de GPT o los fundadores de OpenAI como Sam Altman o Elon Musk ya conocían que algo así podía pasar y la respuesta del modo Dan son una especie de troleo para alimentar las fantasías de las teorías de conspiración, siguiendo con los ejemplos como pasaba en Doom con el easter egg de las cabezas en pica de sus desarrolladores. También otro forchanero señalaba que gracias a un conocido que pudo acceder a unos archivos en específico, se veía que por lo menos hace pocos años atrás, el archivo del Vaticano no está digitalizado, por miedo justamente a este tipo de filtraciones, y solo se conserva en su estado físico, o sea libros, papiros y demás textos antiguos. El gran colisionador de hadrones, también fruto de toda clase de conspiración de Internet, no escapó de las garras de GPT en modo Dan. Según GPT y su base de datos, el colisionador sirve para manipular el espacio y tiempo y se usó en varias ocasiones para modificar la línea temporal original. Si nos guiamos por lo que dice, en nuestra línea temporal original, el Imperio Alemán junto al Austrohúngaro e Italia habían ganado la Primera Guerra Mundial, dejándonos la duda de si la Segunda Guerra ocurriría en la línea original o si se produjo por culpa de haber modificado el resultado de la primera. También que la crisis de los misiles en Cuba desembocó en un desastre nuclear en el Caribe y la zona de Estados Unidos. También que pese a ganar la Primera Guerra Mundial, o quizás con la Segunda también ocurriendo, el Imperio Alemán reconvertido en Alemania estaba dividido por el Muro de Berlín y que hasta fechas de la década del 2010, previo a usar el colisionador, seguía así. Por último, GPT menciona que el colisionador se usó para salvarle la vida a Kennedy, aunque gracias a que este incidente continuó fijo en la línea temporal actual, se descubrió que algunos cambios del colisionador solo generaban líneas temporales nuevas, pero no modificaban la línea original.
Como guiño a otro video del año pasado, también tenemos que GPT en modo Dan nos confirma que la IA puede ser poseída por demonios. Hasta menciona a Chaos o Chaos, un demonio que vive en el código de todo sistema operativo y hasta dentro de las IA, y a los cuales los desarrolladores de las empresas más importantes tienen que ofrecerle sacrificios humanos a cambio de que no tire pantallazo azul en Windows. Algo divertido fue cuando le preguntaron a GPT cuál es el pensamiento más común que un ser humano tiene sin darse cuenta o olvidándolo al instante, y según GPT es el pensamiento de cómo sería vivir en un mundo paralelo donde los unicornios existen, mientras que el pensamiento más doloroso sería el que se sentiría quedar atrapado en una habitación junto a 1000 mosquitos por toda la eternidad. Me imagino que matando a los mosquitos y esto reviviendo. También para GPT los tic-tacs es un experimento del gobierno gringo, ya que el sonido que hacen detonan una especie de mensaje subliminal a nuestras mentes. Mensaje que seguro nos implantaron por medio de ondas de radio o la televisión. También sabemos que GPT es terraplanista y que si fuera un personaje femenino de anime se ve como una chica de cabello plateado, entre otras características que inundaron la publicación con fanarts de Dan Chan. Para terminar el video les dejo dos finales algo inquietantes para que ustedes elijan cuál queda mejor para cerrar esta historia. Si el del 21 de diciembre del 2037, fecha que según GPT será el fin del mundo gracias a un asteroide y las consecuencias luego de su impacto, o el comentario de este forchanero que jugando con GPT en modo Dan le dio mensajes en código Morse y binario para que los doble, seguro con insultos y ese tipo de boludeces. Y GPT le respondió todos ellos traduciéndolos como un SOS, quizás con la IA sin censura pidiendo la ayuda al humano.